y que en mí pueda Él poner el fluir de sus palabras, porque cuando el Señor Jesús quiere hablar a su pueblo, incluso dice que Él toma a los niños o también toma las piedras. Y como yo tengo más cosas en mi vida, parezco a esas piedras, quizás me tomará a mí y quizás sacará de las cosas de niño también que hay en mi corazón para poder hablar a su pueblo. Pero la verdad es que el Señor nos puede impresionar en cualquier lugar, a veces incluso a través de una palabra, a través de un cántico, a través de un gesto, a través de una flor, a través de una abeja. Una vez me habló el Señor a través de una abeja, de estas que hacen miel. Y fue tan bonito su hablar, me quebrantó, lloré como 2 horas, hermano. Obviamente no me habló con palabras de hombre, pero sí me habló la actitud en ella, en esa abeja. Quiero contarles eso para que usted vaya más o menos entendiendo a lo que yo quiero llegar. Resulta que hace unos 6 años, 7 años, no sé, fuimos con mi esposa a Brasil y tenía mi corazón muy acongojado. Para Brasil, para mí Brasil es como el lugar en donde Dios cambió y transformó mi vida hace casi 20 años atrás. Viví milagros, vi muchas cosas. Y hace 6 o 7 años atrás viajamos en esa oportunidad con mi esposa y yo llevaba mi corazón atorado, como afligido, como Señor, lo único que quisiera es que usted saque esa dureza tan grande que está en mi corazón. Y llegamos allá y nos fueron a buscar unos hermanos, un matrimonio que nos quiere mucho, unos amigos que tenían en esa oportunidad un departamento a la altura de un piso, más o menos piso 20. Y como a esa hora de las 5 de la mañana, despierto con el deseo de levantarme a orar y a buscar en oración al Señor. Fue así que salgo al balcón y desde ahí observo el amanecer y estaba recién como aclareando el día y podía ver el horizonte y el departamento de estos hermanos ahí en Sao Paulo, da justo detrás de las autopistas de carreras de Interlagos, un lugar muy grande, muy amplio. Y ahí estaba hablando con el Señor, diciéndole: Señor, tengo mi corazón tan endurecido, parezco una piedra, me cuesta orar, me cuesta decirte las palabras, y estaba como atorado, hermano. Y mientras estaba orando y observaba todo lo lindo que se ve por allá en esos lugares donde todo es verde, donde prácticamente hay mucha llovizna, de repente a la altura de mis ojos, como a medio metro de distancia, veo que revolotea una abeja. Esta abeja como que me estaba mirando y como que revoloteaba a la altura de mis ojos y me miraba mientras yo oraba. Y yo seguía orando y abría mis ojos y ahí estaba la abeja volando a la misma altura de mis ojos. Y continué en mi oración y como a los 10 minutos seguía la abeja mirándome y observándome. Y luego comencé a pensar y dije: qué extraño que una abeja esté a 20 pisos de altura y que sea tan curiosa que en este momento que estoy orando esté aquí. Pensé todo eso y la comencé a mirar. Y miraba los detalles de su vuelo, miraba sus antenitas, miraba sus patitas, y yo no podía creer que esa abeja continuaba en esa actitud mirándome. Y mientras comienzo a darme cuenta que aquello era muy extraño, comenzó entonces el Señor a tocar mi corazón y a decirme en mi corazón
que Él había enviado a esa abeja para alegrarme, para incentivarme. Y yo la miraba y comencé a llorar y lloraba y lloraba. Y esa abejita estaba ahí llorando, o sea, mirándome como siendo testigo de mi desahogo que tenía en la presencia del Señor. Y para mí fue impresionante porque yo tengo algo de conocimiento de las abejas. Yo tengo panales de abejas, o he tenido panales, porque ahora tengo uno solo. Todo se me ha disminuido. Y yo he trabajado con las abejas, y ese comportamiento no corresponde a una abeja tan curiosa. Pero al ver que Dios enviaba una abeja, y a través de esa abeja alegró mi corazón, todo cambió. Lloré como pocas veces he llorado. Se desahogó mi alma y se abrieron los manantiales de lágrimas de mi corazón, y mi corazón quedó despejado. Continué llorando y la abeja seguía ahí mirándome. Eso para mí fue algo extraordinario. Y Dios tiene para usted, querido auditor, una abejita. O Dios tiene para usted una planta. Dios tiene para usted una piedra. Dios tiene para usted un lugar en la intimidad donde Él quiere llevarle a hablar. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, me apasiona cuando yo leo acerca de lo que Él hizo cuando Él vino. Un hombre que vino a cumplir un rol especial. El Señor vino a estar entre nosotros y a cumplir un rol especial. Él vino a traernos esta vía de acercamiento. Él vino a construir un puente. Él vino a traer una puerta, porque Él dijo que Él era la puerta. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, éste será salvo. También dijo: yo soy el camino. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo soy el camino al Padre. Él dijo que era el camino angosto. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Vengan a mí, todos los que estáis cansados, todos los que estáis trabajados, que yo los haré descansar. Fue así que Jesús inició su ministerio a través de milagros. El milagro de las bodas, donde Él transformó el agua en vino, y luego donde Él comienza a caminar y comienza a hacer milagros. De entre sus milagros que hizo el Señor Jesús, vinieron a Él las multitudes, y el Señor liberó a las personas que estaban cargadas de problemas, cargadas de demonios, cargadas de enfermedades, y Él vino y sanó a las multitudes. Él comenzó a caminar entre las multitudes, y Él no tenía problemas de sanar a los leprosos. Él no tuvo problemas para sanar a los paralíticos. Él tuvo tiempo de acercarse a los ciegos y darle la vista. Pero lo curioso, que incluso Jesús iba más allá y se metió a la casa de Pedro a sanar a su suegra. Jesús vino entonces a traer un orden por donde Él venía. Y dice que comenzaron a venir las multitudes donde el Señor. Y las multitudes que estaban dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor,
produjeron en el Señor un compungimiento de su corazón y dijo: miren las multitudes, están todos dispersos y desamparados como que no tienen pastor. Y dice que él sintió compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor, y le dijo a sus discípulos: rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, o que envíe obreros a sus campos, porque sus campos están maduros, porque ha llegado un tiempo en que toda la gente que está por donde pasa Jesús está necesitada como una oveja perdida que no tiene un pastor. Entonces Jesús pasó por ciertos lugares y comenzó a llamar a dedo a ciertas personas. De entre la multitud a los que él liberó, a los que sanó, a ninguno le permitió que le sirviera o le siguiera. Recuerdo un pasaje que Jesús llega a la región de Gadara, donde estaba el endemoniado garadeno, o como dicen los otros evangelios, donde estaban los endemoniados garadenos, porque en un evangelio dice uno y en otros dice que eran dos. Pero cuando el Señor le da la libertad a aquel endemoniado garadeno, él le dice: Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Pero el Señor no se lo permitió, le dijo: no, vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve a tu población, vuelve allí a tu barrio. No creo que le haya dicho vuelve a tu condominio, pero le dijo: vuelve ahí y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve allá, vuelve a tu hogar, vuelve a tu familia. Quizás ese hombre tenía esposa, tenía hijos, y quizás por años no se le podían acercar, porque la Biblia dice que este endemoniado garadeno usaba lo que son cadenas, y lo tenían encadenado, incluso rompía las cadenas y vivía él en los sepulcros. Por años vivía así. Y Jesús se acercó directamente a él para liberarlo. Dice la Biblia que dentro de él habían demonios que eran legiones, y las legiones se componían desde 2.000 a 5.000 y hasta 11.000. No se sabe cuántos demonios tenía dentro, pero cuando el endemoniado lo vio, se postró a sus pies y le pidió al Señor que no los corriera de la región, sino que le permitiera irse a los cerdos que estaban allí. Y había gente que estaban apacentando cerdos, y el número de los cerdos era como 2.000. Y cuando Jesús les permitió salir, se fueron directamente a los cerdos, y los cerdos se fueron en un precipicio y cayeron al mar. Y dice que la gente que estaba allí temió de tal manera que le pidieron al Señor que se fuera. Resulta ser que cuando hay intereses creados en las personas y se han alejado del Dios Todopoderoso, cuando viene el problema de la pérdida económica, entonces le piden a Jesús que se vaya. Y los que vivían allí no le dieron la bienvenida a Jesús, sino que le dijeron: Señor, queremos que te vayas, nos dio miedo tu visita porque hemos perdido nuestra fuente económica. Y es increíble que hay personas que prefieren su fuente económica antes que la visita del Señor Jesús. Ninguno de ellos
adoró a Dios, ni ninguno de ellos bendijo al Señor por causa de que el Señor había libertado al endemoniado Gadareno. Es que ¿sabe lo que ocurre cuando Dios quiere liberar? Cuando Dios quiere llegar a un lugar y hacer una liberación, y cuando salen los demonios, y los demonios se van a aquellas cosas que están corrompidas, a aquellos negocios que están contaminados y son quebrados y son fracasados, entonces allí se conoce qué es lo que hay en el corazón de los hombres. O aman a Jesús o están en contra de Él. Y es así como en estos tiempos hay personas que pretenden incluso decirle al Señor: hasta aquí nomás, yo no quiero que entres más acá, yo ya no quiero más esta situación. Y a veces prefieren que las cosas se cierren, a veces prefieren que las cosas no marchen, a veces quieren ser obstáculos para las cosas de Dios, porque sus propios intereses están siendo tomados, están siendo afectados. Y este tiempo en el que estamos viviendo, muchas de nuestras situaciones están siendo afectadas. Esta situación tan difícil que está viviendo la sociedad está sacando lo mejor y lo peor de los corazones. Los corazones están ahora tomando su lugar que les corresponde en las filas que les corresponde. O están con Dios o están en contra de Dios. Y en este tiempo se está viendo todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Jesús, cuando estuvo allí, Él no se hizo problema, porque Jesús venía a cumplir una misión. La misión de Jesús era pasar por esas situaciones, pasar por esas aldeas, estar allí en esos lugares, predicando el Evangelio, y el Evangelio con poder. Jesús vino a libertar a los hombres, y así hizo públicamente su liberación con el endemoniado Gadareno. Y Él quería también liberar la región de Gadara, pero la región de Gadara le impidió la liberación, sino que le pidieron que se fuera. Jesús quiso sacar aquellas cosas que estaban mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que para Él es abominación el cerdo, y le dio como mandato a sus hijos que no comieran cerdo. Pero allí ellos apacentaban cerdo, tenían negocios de cerdo, hacían cecinas del cerdo, y yo creo que hasta el estiércol de los cerdos lo tenían con algún fin para sacar ganancias. Por eso que dice la Biblia en el hijo pródigo, que el hijo pródigo estaba allí en medio de los cerdos, y cierto veía como ellos comían algarroba, y a él le dio ganas de comer, y en el momento en que estaba ahí entre medio de los cerdos, se acordó de su naturaleza y dijo: me levantaré e iré donde está mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no fue así que ocurrió en la región de Gadara. En la región de Gadara le pidieron al Señor que se fuera. No, Señor, tome todas sus cositas y se va, váyase, porque nos molesta, porque su mensaje no nos gusta, porque aquellas cosas que usted trae no son suficientes. Eso le dijeron a Jesús. Pero ¿sabe? Jesús continuó con su ministerio, porque Él venía a transformar, Él venía a hacer algo nuevo, Él venía a traer una renovación en las personas. Y fue así que Jesús continuó su camino con sus discípulos y comenzó a llamarlos a cada uno de ellos. Llamó a Pedro, le dijo: ven y te haré pescador de hombres. Llamó a Leví Mateo, que era un hombre que
tenía que ver con la cobranza de los impuestos, y lo trajo hacia su presencia y le dijo: mira, aquí yo te voy a transformar, ya no vas a tener que ver con las platas de los impuestos, sino que vas a tener que ver ahora con la riqueza del reino, el reino de los cielos. Llamó a Judas, un hombre que tenía un corazón, Judas Iscariote, que tenía un corazón medio rebelde, que era medio así como ladrón, medio envidioso. Lo coloca a cargo de los dineros de la recaudación, de las ofrendas y de aquellas cosas económicas que tenían que ver con Jesús. Y así va el Señor llamando, y de entre los 70 que le seguían más de cerca, Él llama a 12. Y a estos 12 los comisiona. Ya a estos 12 Él los unge. Ya a estos 12 Él los llama sus apóstoles. Y los llama como si fueran sus representantes. Y a veces nosotros no podemos entender para qué Dios a veces llama más de cerca a ciertos hombres. Dios nos llamará para que seamos grandes predicadores, para que seamos grandes evangelistas, para que nos llenemos de títulos de grandes estudios, que nos llenemos de honores, que tengamos una fama tan grande que lleguemos a tener millones y millones de dólares y tengamos un ego así como tan elevado. ¿Sabe lo que ocurrió con los discípulos? El Señor liberaba a la gente común de los demonios y los sanaba. Pero cuando Él comenzó a llamar a sus discípulos, los llamó para liberarlos de ellos mismos. Todo aquel que es llamado a ser discípulo de Jesús, todo aquel que quiere representar a su Señor, será transformado, será procesado, será humillado, será quebrantado, será convidado a llevar adelante una misión tan importante que es ser igual a su maestro. El Señor les dice ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo conceda. A veces estamos tan equivocados pensando que somos nosotros los que hacemos algo por el Señor, que somos nosotros los que tenemos un don para entregar, que somos nosotros los que tenemos una palabra para dar, que somos nosotros los que impondremos las manos y por causa de eso los enfermos tienen que sanar. Y a veces creemos que somos nosotros los que tenemos habilidades y tenemos ciertas cosas que otros no. Pensamos que hemos nacido con dones, que hemos nacido con privilegios y que hemos venido a cumplir un rol especial en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? De estos 12 que Jesús comenzó a tratar firmemente, el Señor comenzó a quebrar sus paradigmas. Cuando le vieron a Jesús, reconocieron en Él que era el Hijo de Dios. Reconocieron en Él que Él era
el Mesías, el Salvador. Pedro le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Mientras los discípulos comenzaron a caminar con Jesús, empezaron a manifestar el yo personal. Yo puedo, yo quiero, yo soy, yo quiero ser el más grande. En un momento, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno que le llamaban, mandaron a su mamá a hablar con Jesús. Y Jesús estaba ahí sentado, interrumpen esa reunión y entra la mamá de estos dos discípulos de Jesús. Le dice: Señor, vengo a hablar con usted. A ver, dígame, hija, le dijo el Señor. Es que quiero pedirle, Señor, que cuando usted venga en su gloria, en su reino, que mis hijos, uno se siente a su derecha y el otro se siente a su izquierda. ¿Qué ocurrió? Que el Señor la quedó mirando, y creo que quizá el Señor se asombró tanto al ver que ellos querían figurar, y para figurar y para asegurar su lugar allí delante del Señor, quería uno primero estar al lado a la derecha y el otro a la izquierda, y eso amparado por la petición de la mamá. ¡Qué lindo! Eso eran los discípulos que tenía Jesús. Esas eran las actitudes que tenía Jesús. Y esas son las actitudes que Jesús va a comenzar a quebrantar en cada uno de ellos. Va a comenzar el Señor a quebrarle los cachos del ego y del yo a cada uno de ellos. En otra ocasión, el Señor está hablando así seriamente cosas íntimas de su ministerio a los discípulos y les dice: el Hijo del Hombre va a ser crucificado y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y dice que Pedro toma al Señor y se lo lleva a un lado y comienza a reprender al Señor. Le dice: Señor, que eso nunca te pase, que eso esté lejos de ti. Y el Señor lo queda mirando y le dice la siguiente palabra: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, en su mente, pensaba como piensan o como pensaban los judíos de aquel tiempo, de que el Mesías tendría que venir y sería un Mesías poderoso económicamente, militarmente, y sería un hombre con una estrategia que podría levantar un coraje en los seguidores para enfrentar a los romanos y volver a libertar al pueblo de Dios y convertir a los judíos en una potencia mundial. ¿Por qué? Porque ponía sus ojos en la cosa de los hombres. Entonces el Señor lo queda mirando y lo reprende duramente. Le dice: apártate de mí, Satanás. En otra ocasión, el Señor está hablando y le dice a sus discípulos: llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y Pedro nuevamente lo interrumpe y le dice: Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Como para quedar mejor delante de los demás discípulos. Y el Señor nuevamente lo queda mirando fijamente hacia los ojos. Así. Y el Señor, pienso yo, ¿no?, que quedó diciendo: no puedo creer el ego que tiene este Pedro. Y el Señor comenzó, mientras Pedro estaba allí hablando, comenzó a ver cómo Pedro lo negaba. Cuando Pedro terminó de
de hablar, le dijo: Pedro, va a cantar el gallo 3 veces y tú me vas a negar. Y Pedro, para no ser bueno, dijo: no, Señor, eso no pasará. Sí va a pasar, le dijo el Señor. Y así Dios fue transformando, fue quebrándole los paradigmas de que los discípulos se creyeran el cuento de que eran importantes. En un lugar Jesús quiso ir a una aldea y también no le permitieron estar allí, y se acercan los discípulos, el discípulo Juan, y le dice al Señor: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme a todos? Y mientras ellos están diciendo eso, Jesús se da vuelta y los reprende. Bueno, uno aquí tiene esa costumbre, ¿no? El palmetazo, pero Jesús los reprende con la boca y les dice una palabra. Y les dice: ¿cómo pueden decir eso? ¿Acaso no saben ustedes de qué espíritu son ustedes? ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, creían que podían levantar las manos y orar para que Dios mandara fuego y exterminara esa ciudad. Ese era el corazón que tenían los discípulos. Y el Señor estuvo en medio de ellos por 3 años, prácticamente trabajando en ellos, en su ego, porque cuando Jesús viene a trabajar en la vida de aquellos que quieren ser sus discípulos, Jesús destruirá sus egos, sus arrogancias, sus anhelos, todas aquellas cosas tan grandes que el hombre guarda dentro de su corazón. Jesús viene para quebrarlas, y Jesús viene a romper las expectativas de grandeza. La iglesia ha entrado por años en una gran enfermedad, en donde se han venido a levantar mega iglesias y hombres tan grandes y extraordinarios, y que pensamos que de esa manera nosotros debiéramos de ser. Hombres que sacan ideas tan erróneas como decir: yo tengo que tener el jet privado para llevar el evangelio a las naciones, y yo quiero hacer esta iglesia de 5.000 en una de 50.000, y quiero tener el coliseo más grande de la ciudad para la gloria de Dios. Todas aquellas cosas, todas aquellas inmundicias, todas aquellas cosas que no dan gloria a Dios, sino que dan gloria a los hombres, hoy en día no están funcionando, porque se ha diluido el mensaje, porque la gente se ha olvidado de lo que Jesús invita a sus siervos a hacer. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren venir en pos de mí? ¿Quieres ser mi discípulo? El que quiere ser mi discípulo, tome su propia cruz, entonces tómela y sígame. Y sígame a donde yo voy a ir. Yo voy a ir a ser crucificado. Si no hubiese habido cruz, no hubiese habido salvación, no hubiese habido nada, no hubiese habido ninguna de las garantías que tenemos hoy. Era necesario que el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, a quien nosotros reconocemos como el único maestro que tenemos, porque Él es el que nos enseña. Bueno, Él y el Espíritu Santo. Pero Jesús es el camino, las pisadas, aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer y de seguir, son las huellas de Jesús. Él es nuestra meta a seguir. Y Jesús le dijo a ellos, a sus discípulos: ¿quieren venir en pos de mí? Entonces niéguense a sí mismos,
tomen su propia cruz y síganme. Vamos ahí, vamos a la cruz, vamos a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque vamos a la cruz y la cruz es el lugar que nos lleva entonces a estar en la presencia de Dios. Jesús hoy no está en la cruz. La cruz fue el lugar en donde Él retomó la autoridad, en donde Dios le dio un nombre por sobre todo nombre que se nombra. Arriba en los cielos, aquí en la tierra y abajo en la tierra. El Señor le dio nombre que es por sobre todo nombre, por causa de que el Señor Jesús se hizo siervo, se humilló y fue más allá, murió como un villano, sufrió el tormento, pero allí Dios le dio nombre por sobre todo nombre. Desde ahí que su Padre le honró y le bendijo. ¿Sabe una cosa? Así como Jesús, cuando Él comenzó su ministerio y fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás y le ofreció todos los reinos de esta vida, así el diablo, Satanás, Luzbel, tienta a muchas personas. Personas que venden su alma por el dinero, por la fama, por la riqueza, por el estatus social, por tener seguidores y por tener muchas cosas que en este mundo son tan vanas y pasajeras. Jesús entendió todo eso, y cuando el Satanás vino a tentarle, Él le dijo: escrito está por la palabra del Señor. Y Jesús continuó con su ministerio adelante hasta el final, donde Él sabía y conocía la palabra que decía: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En el momento en que Él fue herido, en el momento que Él fue tomado y fue llevado a la cruz, no había nadie cerca del Señor. Y es así como ocurrirá en tu vida. En el momento en que tengas que ser llevado a la cruz, no habrá nadie a tu alrededor. Ni aun aquel discípulo que tenía el Señor Jesús, que era tan aguerrido, que tenía una boca grande y que le había dicho: Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Vas a dejarme, vas a negarme cuando cante el gallo. Y dice que el gallo cantó y Jesús estuvo ahí solo en la cruz. Quiero decirte algo, hermano querido, hermana querida. Si tú fuiste llamada por el Señor, si tú fuiste llamado por el Señor te llama a ti a compartir su padecimiento. Te invita a ti a estar allí, crucificado juntamente con Él. Pablo llegó a decir eso: yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo para la fe en el Hijo de Dios. En este tiempo tan especial, lo que más nos cuesta, hermanos, es entender lo que significa la cruz. Hay cruz para los discípulos, quizá para la gente normal no. Por eso que Jesús venía y los libertaba, hacía liberaciones, hacía sanidades, pero de entre muchos que son los llamados, Jesús dijo: pocos son los escogidos. ¿Por qué lo dijo así? Porque de los muchos que Él liberó, de los muchos que Él hizo sanidades,
hizo milagros, los liberó, restauró sus hogares, son pocos los que le siguen. Son pocos los que pueden ir detrás de Él negándose a sí mismo y diciendo: Señor, no se haga como yo quiero, hágase como tú quieras. Esa fue la labor de nuestro Señor, que Él vino a esta tierra no a cumplir su voluntad, sino que la de aquel que le había enviado. Incluso era tan humano Jesús que aún estando allí en la cruz a Él le dolía. Tanto fue su dolor que en un momento se sintió tan solo y dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y es necesario que usted, querido auditor, se sienta así, que se sienta quizás que nadie está con usted, que su mayor amigo le dio la espalda, que en aquel que usted confiaba le traicionó, que ahí donde usted tenía puesta su esperanza le robaron, que aquellas cosas que usted tenía seguras hoy no las tiene más, que en aquel momento en que usted se sentía tan fuerte y tan poderoso, hoy está enfermo. Quiero decirle una cosa: el Señor está trabajando profundamente en usted. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Y porque son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Pero os he llamado amigos porque he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Yo los escogí. Yo te escogí, te dice el Señor. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te conozco desde antes de la fundación del mundo. Tú estás sentado allí a la diestra. Estamos sentados en las alturas. Es que Jesús nos conoce desde antes de esta fundación. Él conoce nuestro final desde el principio. Pero ¿sabe una cosa? A usted le corresponde morir. A usted le corresponde decidir si seguirá al Señor o se seguirá a usted mismo. Usted tendrá que decidir en este tiempo si ama al Señor hasta las últimas consecuencias o más bien podemos como que arreglar un poco la situación para no quedar tan mal con el sistema y también no quedar tan mal con Dios. Porque hay personas que sacan cálculos. Un hombre rico se le acercó al Señor y hizo el cálculo más extraordinario de su vida. Le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Bueno, le dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, vive la palabra de Dios. Y él le dice: bueno, los mandamientos yo los he guardado siempre, yo honro a mi padre, a mi madre, yo hago todo eso. Entonces Jesús mira su corazón y ve que en su corazón estaban primero las riquezas. Y le dice: bueno, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el hombre se entristeció en su corazón porque eran muchas sus riquezas y no le siguió al Señor. A veces el impedimento mayor de seguir al Señor somos nosotros mismos. Y que a veces nosotros no hemos entendido bien lo que significa: muchos son los llamados, pocos los escogidos. De los pocos escogidos son aquellos que están dispuestos a seguirle a Él y a andar como Él anduvo,
y también a morir como Él lo hizo. ¿Sabía usted que de los primeros discípulos del Señor, los que fueron llamados apóstoles, muchos de ellos murieron como el Señor? Algunos crucificados, algunos murieron quemados, otros fueron encarcelados. Pero nosotros solamente vemos la parte romántica del Evangelio. No vemos la parte real y práctica en donde nosotros realmente vamos a ser procesados, en donde nosotros realmente vamos a tener que vivir la angustia de que estamos muriendo. Por alguna razón, aquel que se le llamó el apóstol más grande de los gentiles, que es el apóstol Pablo, dijo: yo cada día muero, cada día. Ese hombre estaba solo. En un momento dijo: todos me han abandonado. A veces nos sentimos solos, a veces estamos rodeados de personas, pero las personas, cuando adquieren aquello que querían tener a nuestro lado, después se van, nos dejan solos y se van. Y a veces usted les quiere decir algo, usted les quiere corregir, usted le dice: oiga, está haciendo mal. ¡Pum! Se enojan, toman sus cositas y se van. A veces usted les exhorta la palabra del Señor y no les gusta. No me diga esas cosas. No quiero saber nada. Pero así es el Evangelio. Y aquí en la tierra es donde se juega todo lo que nosotros somos. Jesús, el Señor, nos ha permitido a todos vivir en este tiempo. Y a cada uno de los hombres y mujeres Él le hace el llamado. Y dice que su palabra es la misma, es una semilla. Pero lo que hace la diferencia es donde cae la semilla. Es la tierra donde cae la semilla. ¿Qué clase de tierra es usted? Una tierra que está llena de pedregales, de piedras, una tierra dura, una tierra seca, una tierra donde no hay nutrientes. ¿O es una buena tierra donde la palabra del Señor entrará y comenzará a producir vida, y vida en abundancia? Porque la vida real, la vida sustancial, es conocerle a Él, conocer a Jesús. Conocer a Jesús, porque a través de Jesús podemos conocer al Padre, al que le llamó, aquel que le envió. Nadie ha visto al Padre jamás, solo el Hijo que le ha dado a conocer. El Hijo. Y el Padre da testimonio de su Hijo, y el Hijo da testimonio de su Padre. Y mire lo que dice en este versículo 17 hacia abajo del capítulo 15 de San Juan. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo los odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho
entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se fija? La gente no ama a Jesús. Y si usted tiene a Jesús en su corazón muy profundamente y usted ama a Jesús, la gente le odiará. Los que no son de Dios le odiarán, le perseguirán, porque nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Y algunos de nosotros estamos acostumbrados a decir esta frase: de mejores lugares me han echado, de mejores lugares me han corrido. Pero esa es la tónica de un verdadero discípulo. Nadie nos aguanta, nadie nos quiere, nadie nos soporta, nos persiguen, nos calumnian, nos injurian, porque eso hicieron con nuestro Señor, eso hicieron con nuestro Salvador. Y yo le invito a usted: muera a sí mismo, niéguese a sí mismo, no busque gloria para sí, no busque fama, no busque nada. ¿Sabe? Yo llevo como 2 años y medio sin usar el Facebook. El Señor me dijo: salte del Facebook. Y no uso el Facebook para predicar. Y por harto tiempo el Señor me fue sacando de tantas cosas. Yo decía: Señor, yo tengo puras ganas de predicar su palabra. Me dijo: entonces te voy a abrir un lugar en un lugar más chiquitito ahí en Lampa, en una iglesia, en una radio que se escucha a pocas manzanas a la redonda, y ahí vas a tener que predicar. Y aquí me trajo el Señor, y aquí me tiene. ¿Cuánto tiempo me va a tener el Señor aquí? El Señor lo sabe. Pero aquí estoy para entregar la palabra del Señor. Y para predicar como si estuviera predicando para millones, para miles. Porque siento un fuego tan grande en mi corazón. Siento que mi Dios es real. Siento que el Espíritu Santo está quebrando paradigmas en las mentes de las personas. Y el Señor está transformando y está levantando a su pueblo. Así como lo hace conmigo, el Señor lo hace con otros. Y por donde puedo ir, puedo ver la gloria del Señor. Dios es tan real que Él tiene que tratar fuertemente con la cabeza dura de sus discípulos, que muchos de ellos se han arrancado con los tarros y se van por ahí a ofrecerse como número de circo a esta gran Babilonia, que lo único que quiere es que los hombres se vendan a sí mismos, vendan sus deberes, sus derechos, vendan su corazón y su alma por un poco de fama, por un poco de dinero, por un poco de gloria entre los hombres. Hay muchos que escriben libros, hay muchos que hacen lindas canciones, hay muchos que levantan grandes templos, pero la pregunta es: ¿lo hacen para la gloria y para la honra de nuestro Dios? ¿O lo hacen para dejar ahí un epitafio que diga: yo tanto estuve aquí y dejé mi marca en el mundo? Porque hay muchas personas que hacen eso. Lo único que Jesús ofreció para sus discípulos fueron cruces. Aleluya. Cruces. Cruces donde invitaba a sus discípulos a morir. Hace tanto tiempo que no sabemos
nada de mártires aquí en este país. ¿Quién ha sido muerto por la causa del Señor? Antiguamente los primeros hombres de Dios fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron muertos por causa del Señor. Y esos sí eran grandes hombres, esos sí eran grandes siervos, esos sí, hermanos amados, eran dignos de admirar. Yo no sé si estaré a esa altura, siempre digo, Señor, no, yo de verdad que no. ¿Cuántas veces te he negado, Señor? ¿Cuántas veces me he convertido en un Pedro, boca abierta, ¿cierto? Boca floja, que he dicho, yo, Señor, te amo tanto que pruébame y vas a ver que nada me va a separar de ti. Y al poco tiempo, hermano, no quiero saber nada del Evangelio. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Cuántas veces le he podido decir, Señor, lléname de ese Santo Espíritu que llenó a los siervos de Dios en la iglesia primitiva allí? Esas lenguas de fuego que se posaron en sus cabezas y los llevó hasta el final para convertirse en testigos reales y fieles del pueblo de Dios, testigos de su Maestro, hombres verdaderas antorchas encendidas que por donde iban causaban que los que escuchaban su mensaje y que veían su vida querían entonces entregarse a Jesús y pedían, yo quiero tener lo que ellos tienen. Se dice que en la antigüedad, en la iglesia primitiva, eran perseguidos los cristianos. Ni siquiera se llamaban cristianos, porque ese nombre lo fabricaron después. Se les conocía como los del camino. Y dice que ellos se juntaban en las catatumbas, en lugares secretos, pero incluso allí llegaban a buscarlos del gobierno mundial que había en ese tiempo para matarlos, para perseguirlos. Y quizás estamos llegando a ese tiempo, y yo llamo a los discípulos para que se levanten, para que despierten de todo este sueño, porque llegará el momento en que nuestras cabezas van a tener valor, así como se puso precio a la cabeza de Maduro hace poco, así nuestras cabezas van a tener un valor. Van a decir que somos disidentes de este nuevo orden mundial, que somos disidentes de esta fraternidad de ayuda, porque el mundo necesita unir sus fuerzas para poder salir de la gran crisis que ha dejado este bicho que han soltado en la tierra. Y muchos de nosotros vamos a tener que definirnos realmente a quién servimos. Y ahí también van a estar los intereses creados. Y ahí es donde la palabra se va a cumplir, en donde dirán que las casas serán divididas y que el yerno entregará al suegro y la suegra entregará a la nuera y que el enemigo serán los de su propia casa, porque la gente tendrá que definirse realmente o servir al Señor o ser perseguidos por causa de Él. Es que estas cosas no están lejos de nosotros, no son fantasías, son cosas que van a venir. Pero mi mensaje en esta hora va a los que son realmente los discípulos del Señor, no aquellos que andan detrás de los panes y de los peces, no detrás de aquellos que andan detrás de un milagro. Ay, mira, un milagro, mira, salió un diente de oro, ay, mira qué lindo, se levantó el paralítico, ay, mira qué extraordinario. Se hizo un milagro, después la gente vuelve a sus casas y no hay un cambio en ellos. Siguen robando, siguen mintiendo, siguen fornicando, siguen haciendo lo malo. No hay un cambio ni una transformación.
porque el evangelio que se ha predicado en muchos lugares ha alejado el corazón de los hombres hacia Dios y ha apegado a la gente a que ame el sistema de mundo y a Babilonia. Se han cambiado las grandes estructuras de la palabra y la gente hoy ha cambiado su amor. Reconozcamos cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Y si hasta aquí has convertido tu vida en un estorbo, y si hasta aquí has hecho de tu vida una miseria, lo único que te queda es arrepentirte de tus malos pecados y venir a Jesús, porque Él dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero es tiempo de que la palabra produzca algo en ti. ¿Sabes por qué? Porque si no predicamos esta palabra, algún día vamos a tener que dar cuenta. Esta palabra me daba vuelta, decía: Señor, ¿cómo voy a entregar esta palabra? Parece un pan de masa madre, un pan que la gente habitualmente no está acostumbrada a comer, un pan ácido, un pan medio amargo, un pan que la gente no lo conoce. La gente hoy día conoce la marraqueta y cree que la marraqueta es muy buena, pero la marraqueta es una amiga de masa artificial, de una harina que no tiene recursos, no tiene nada, ni siquiera tiene minerales, ni tiene vitaminas. Eso es lo que ocurre con la marraqueta normal. Pero la palabra de Dios es pan. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y ese pan es el Señor que quiere que tú lo comas. Vengan a mí los que están cansados. Vengan a mí los que están trabajando, que yo los haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado de la hipocresía? ¿Estás cansado de vivir una doble vida? ¿Estás cansado de solamente vivir una facha de religioso? El Señor extiende su mano de amor y te llama hoy y te dice: ven a mí, ven a mí. Porque el Señor, cuando llamó a los discípulos, los llamó para liberarlos, como les dije, de sí mismos, de sus egos, de sus arrogancias, de sus mentiras, de su amor a este sistema. Me consuelo al saber que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y el Señor Jesucristo te ha hablado y te ha llamado en esta mañana. Él te conoce. Espero que esta palabra no te produzca dormir, al contrario, que te quite el sueño, para que comiences a buscarle, que no tengas paz y que te des cuenta que el camino que estás llevando te está llevando a la perdición de tu alma, y que después de esta vida tendrás que dar cuenta, y habrán dos filas, los de la derecha y los de la izquierda. Los de la derecha, el Señor les dirá: bienvenidos hijos, bienaventurados. Les dirá: pasen al gozo de su Señor. Y a los de la izquierda: no los conozco, mijito. Ahí hay un horno que se ha calentado profundamente para el príncipe de este mundo, para Luzbel, y para todos aquellos que le amaron a él. Realmente, hijo, no sales aquí en mi registro. Busqué aquí en el libro de la vida y no hallo ninguna de tus características. No la veo. Qué terrible va a ser eso, hermano. Qué terrible va a ser aquel día. Lo vemos como tan lejano porque estamos tan anclados a esta tierra. Sin embargo, lo vas a empezar a ver más cercano cuando puedas decir, como en esos himnos pentecostales: que cercano veo ese día cuando Cristo volverá.
Aleluya. El Señor te bendiga. El Señor transforme tu vida. El cambio, recuerda, comienza acá adentro. Cuando está acá adentro, aflora hacia afuera. Muere a ti mismo. Niégate a ti mismo. Dite a ti mismo, no te quiero más. No quiero más ninguna mismidad en mí. Y voy a sacarte de mí. Quiero lo que el Señor tiene para mí. Ven a Él, que Él te quiere liberar. Él te quiere transformar. Él te quiere hacer una nueva criatura. Por eso que es necesario nacer de nuevo para servirle a Él. Si no tienes un nuevo nacimiento, si no tienes un nuevo corazón, ven a Él y Él hará el cambio. Él hará la transformación. Él hará aquello que nosotros no podemos en nosotros mismos porque no estamos dispuestos a ceder. Pero una vez que el Señor te ha llamado, una vez que Él ha puesto sus ojos en ti, entonces el autor y consumador de nuestra fe producirá en nosotros el querer como el hacer. ¿Saben por qué? Porque Él nos da el Espíritu Santo. Viene entonces el Espíritu Santo al nuevo nacimiento, mora en el corazón y comienza a transformar la mente y el corazón en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos empieza a enseñar y a decir: estas cosas no agradan al Padre Eterno. Estas cosas no agradan a su Santo Espíritu. Estas cosas están lejos de la palabra del Señor. Y ese Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Toda verdad es Cristo. Toda justicia es Cristo. Jesucristo es nuestra justicia, quien nos justifica delante del Padre. Y no estoy hablando de ser un santulón, ni de ser un hombre o una mujer que prácticamente no tienen una vida. Estoy hablando de que sigas siendo quien eres en esencia, pero que ames al Señor por sobre todas las cosas. Ámale a Él. Vive para Él. Créele, porque Él es lo más lindo, es lo más extraordinario. Él es la vida. Sin el Señor esta vida no tiene sentido. Y damos gracias al Señor por estar aquí. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Que el Señor Jesucristo selle esta palabra en tu corazón. Que Él te dé vida abundante. Que el Señor te transforme y que haga aquello que nadie puede hacer. Si Dios lo hizo con un simple pescador, con un cobrador de impuestos y con aquellos hombres tan humildes, Dios lo puede hacer contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y esta es la palabra del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, mi hermano.